Esto es Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz. Prepara el Camino es una presentación de La Voz que Clama. Tribulación y Gloria es el título de la conferencia que presento en esta ocasión y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En los momentos que el apóstol Pablo declara estas palabras poderosas, la iglesia del Señor estaba iniciando esa carrera brillante de difundir el mensaje de Jesucristo, pero lo estaba haciendo en medio de grandes tribulaciones. Por supuesto que el pueblo de Dios sufría todos los daños que se llevaban a cabo por las persecuciones imperiales de Roma. Pero en medio de todo esto se puede ver la seguridad que tenían aquellos hombres que proclamaban las verdades del Evangelio de Jesucristo. Es en ese momento cuando el apóstol Pablo ha llegado a cierta región y el Señor ha operado grandes milagros, que en medio de todo eso se desata una de las más grandes persecuciones contra los apóstoles que habían sido comisionados por el Señor Jesucristo para llevar a cabo esta grande tarea. Pero hay que reconocer que esta gente, su fortaleza dependía en la oración, que siempre estaban conectados ante el trono de la gracia. Toda esa seguridad que tenían esos hombres de Dios era para confirmar la fe de los santos. En medio de todas esas grandes dificultades, los apóstoles del Señor estaban proyectando esa seguridad, esa firmeza de que hay algo que se puede alcanzar después de todas las tribulaciones que se enfrentan en la carrera de la fe. Porque nuestra fe no es vana. Estamos seguros que se nos ha hecho grandes y preciosas promesas. Es verdad que en los momentos de las grandes dificultades no suena nada bien. En ese instante lo único que se quiere es salir de la crisis, y con razón hay muchas personas que en este tiempo han abandonado el camino de la verdad y han naufragado en la fe. Pero en medio de todo eso hay que acudir a la palabra de Dios, porque es allí donde encontramos respuesta a todas las dificultades que podemos estar enfrentando. En más de una ocasión, algunas personas han pensado que es que nosotros vivimos solo enfrascados en batallas espirituales y envueltos en grandes aflicciones y que jamás tenemos reposo alguno. Pero todo esto nosotros lo hablamos porque recibimos cantidades de mensajes de nuestros queridos hermanos que nos siguen a través de este medio, expresando su desesperación a causa de los problemas que están enfrentando. Pero es allí donde el apóstol Pablo nos recuerda que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Esta es la gloria que nos está reservada. Por lo tanto, con estas palabras se está confirmando la fe de los santos. Se les está hablando que no es en vano lo que hemos emprendido. Por lo tanto, para todos aquellos que en este instante nos están sintonizando, sería bueno que si usted está pasando por alguna dificultad, piense en esa gloria venidera que nos está reservada. El Señor es justo y en medio de toda su justicia, saber que enfrentamos algunas aflicciones por causa del reino de los cielos también nos hace esas gloriosas promesas. Con razón, en medio de aquella aflicción del apóstol Juan en la isla de Patmos, y cuando le revela todo el devenir profético, también le declara unas palabras poderosas. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Con esas palabras se puede confirmar la fe del creyente, pero podemos ver que toda esa seguridad es con el fin de alentar en la vida espiritual, porque en medio de todas esas aflicciones es evidente que vienen los desalientos, pero cuando recordamos esas palabras de promesas que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras, vamos a cobrar vida espiritual. Piense en los momentos
momentos que el salmista David declara aquellas poderosas palabras: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aún en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Pensemos en ese momento como esa declaración me infundirá vida espiritual para cobrar fortaleza en medio de la oscuridad de la prueba. Pero él continúa diciendo que el bien y la misericordia del Señor le seguirán todos los días de su vida, y en la casa del Señor morará por largos días. Esta expresión tiene que ver con la gloria venidera, pero otras versiones no traducen largos días, sino que expresa moraré para siempre. Esto de vivir para siempre en la casa del Señor se puede traducir vivir para siempre en la presencia del Señor. Solo piensa en las palabras del Señor Jesucristo que le dice a sus seguidores inmediatos en medio de aquel desaliento cuando les anuncia que Él va a ir a la cruz para ser muerto por causa de los pecados de todos aquellos que crean en Él, y esto les ha turbado. En ese momento el Señor de gloria les dice esas palabras que traen aliento en la vida espiritual. No se turbe vuestro corazón. Creen ustedes en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén también. Esto es habitar para siempre en la presencia del Señor. Y por supuesto, en medio de esas grandes dificultades del valle de la oscuridad, nosotros vamos a cobrar aliento de vida, porque sabemos que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Esto es lo que hacía a esa iglesia al principio invencible, que no se detenían ante nada. Las pruebas eran terribles, pero sin embargo ellos caminaban con esa seguridad porque estaban plenamente convencidos que en medio de las dificultades iban a coronar la carrera de la fe. Ya el apóstol Pablo seguramente había sido informado por el discípulo Ananías que el Señor le había declarado que le iba a mostrar a Saulo cuánto le era necesario padecer por causa del nombre de Jesucristo. Es verdad que podemos enfrentar grandes aflicciones, pero tenga la seguridad plena que vamos a cobrar aliento de vida espiritual al saber que vamos a entrar a la gloria eterna. Pero también podemos ver que esas palabras de seguridad se hacen con el fin de fortalecernos en los conflictos de la vida diaria. Es verdad que el creyente, cuando está enfrascado en esos conflictos espirituales, a veces tiende a desalentarse, pero hay que reconocer que tenemos que enfrentar ese conflicto de los siglos. Piense en el momento que el Señor Jesucristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y cuando este profeta singular confirma que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que había venido para quitar los pecados de la humanidad, dice la Biblia que inmediatamente el Señor de gloria fue llevado al desierto para ser tentado por el tentador. Y en medio de todo eso se desarrolla la plenitud del conflicto de los siglos. En aquel momento el Señor sale victorioso en medio de aquella grande dificultad. Y el doctor Lucas, de todos los evangelios sinópticos, así como el evangelio de Juan, es el único que revela esta grande declaración. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es que en medio de todos esos conflictos, cuando tenemos plena certeza de lo que se va a alcanzar, no nos vamos a retener ante todas esas grandes dificultades. Todo lo contrario, se avanza con seguridad en medio de esos conflictos. Ese conflicto de los siglos, es verdad que muchos han naufragado en la fe que
que se nos ha mostrado, pero si usted se mantiene firme con su mirada fija en el Cristo, al igual que aquellos que se mantuvieron firmes como viendo al invisible y viendo aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, eso es lo que nos hace entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Cuando el creyente tiene esa certeza, es evidente que podrá hacerle frente a esos conflictos de la vida diaria. Por lo tanto, en este instante, no se deje confundir ni se desaliente cuando usted no vea la verdad proclamada, cuando vea las desviaciones de cantidades de personas que denominándose mensajeros de Jesucristo se mezclan en cosas que nada tiene que ver con la recompensa de vida eterna. Al ver la vida de aquellos servidores del Señor, tenemos que reconocer algo muy importante, y es que en realidad en esta tierra nosotros no vamos a alcanzar grandes beneficios, porque mientras estemos enfrascados en los conflictos de la vida, siempre este mundo hostil y diabólico la emprenderá en contra de la fe del creyente, pero siempre fortalecidos en el poder del Señor y de su fuerza, vamos a caminar con esa seguridad de que cuando nosotros vemos todas esas tribulaciones, es que esa palabra nos confirma en nuestra fe, nos alienta en nuestra vida espiritual, pero también nos fortalece en los conflictos de la vida. Cuando tenemos esa seguridad es porque sabemos que a través de grandes tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Si así lo hacemos, téngalo por seguro que estaremos firmes en medio de las dificultades de la vida y podremos caminar con esa certeza, esa seguridad, esa confianza de que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos presentado Prepara el camino al Señor con Armando La Voz.